Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. Es un placer el poder estar con ustedes ahora en esta fiesta tan especial, el 30 aniversario de la Iglesia Bautista Campamento de Dios. Probablemente, bueno, quito lo probable, ustedes han vivido muchas cosas a lo largo de estos 30 años. Y hoy están ustedes celebrando 30 años por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Es increíble la manera en cómo están celebrando. Este lugar, no hay gente ahorita, y tal vez muchos de ustedes anhelan o les hubiera gustado el estar aquí reunidos, celebrando juntos sus 30 años. Pero déjenme decirles una cosa, no importa dónde esté Campamento de Dios, siempre serán la iglesia de Cristo. Y eso lo tienen que tener muy guardado en su mente y en su corazón. A nombre de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, que Dios me permite pastorear, nos gozamos con esta fiesta, con esta celebración de sus 30 años como iglesia. Reciban un cordial saludo de mi iglesia Príncipe de Paz. Bien, vamos a introducirnos al sermón, a la reflexión, a la prédica del día de hoy. Me encanta su misión. La frase en la que resumen ustedes su misión me encanta. Y me encanta por dos razones. La primera, porque es bíblica. Y la segunda, porque es el anhelo que todo cristiano tiene que tener. Ser más como Jesús. Esa es la misión de esta iglesia, Campamento de Dios. Ser más como Jesús. Somos más como Jesús cuando buscamos que más personas se integren a nuestra iglesia local. Han tenido una serie de predicaciones el día lunes, martes, hoy jueves, y mañana va a haber otro predicador aquí, y el domingo van a concluir aquí esta celebración de su 30 aniversario. Pero los dos primeros predicadores se enfocaron en un área que es muy importante para ustedes, el carácter. Es decir, la iglesia tiene que aspirar a tener el carácter de Cristo Jesús. Definitivamente que así tiene que ser. Pero la otra parte que también es importante y desde lo que vamos a hablar ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo ustedes como iglesia para que más personas se integren a Campamento de Dios? El título del sermón: ¿qué hacer para que más personas se integren a tu iglesia? ¿Qué hacer para que más personas se integren a su iglesia? Y quiero partir de lo que hizo la iglesia primitiva. ¿Qué hizo la iglesia primitiva para que más personas se añadieran a esa comunidad del primer siglo? Quiero partir de algo. Quiero partir de una premisa que está en las Sagradas Escrituras. El texto en el que me voy a basar está en Hechos. Pero la premisa es la siguiente: la iglesia del primer siglo es la misma iglesia del siglo XXI. Es decir, esa primera iglesia que nació en Jerusalén y que fue dirigida por el Espíritu Santo, nosotros en pleno siglo XXI seguimos siendo la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué hizo la iglesia primitiva para que más personas se integraran a su congregación? Voy a presentarles dos cosas que hizo la iglesia primitiva y después vamos a aplicarlo a nuestro contexto. Van a aplicarlo al contexto de ustedes como iglesia. Recuerden, su misión es ser más como Jesús. Y la pregunta que tendremos que responder ahora: ¿qué hacer para que más personas se integren a tu iglesia? Ser implica manifestar algo. Ser, desde la perspectiva como lo han visto ustedes, y es correcto, es ser como Jesús o reflejar el carácter de Jesús. Pero el ser tiene que ir acompañado del hacer. ¿Qué hacer? Número uno, los primeros seguidores de Cristo Jesús esperaron la recepción o el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1. Quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 1. Voy a abrir aquí Hechos capítulo 1. Y vamos a ver lo que lo escribió el autor inspirado a partir del versículo 3. Cristo Jesús ya ha sido crucificado, ya ha resucitado,
y la escena es que nuestro Señor Jesucristo está con los discípulos o estuvo con los discípulos por 40 días. Antes de que Él fuera crucificado, Juan nos narra de que había compartido a sus discípulos que Él tendría que partir, que Él tendría que morir. Pero les había prometido que vendría otro consolador, es decir, el Espíritu Santo. Así que ellos estaban ahí. Y Cristo Jesús estaba con ellos antes de ascender a los cielos. Y quiero leer lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Dice la palabra: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Versículo 15. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué hacer para que más personas se integren a tu iglesia? La iglesia primitiva esperaron la recepción o bautismo del Espíritu Santo. Jesús estuvo con ellos por 40 días y les presentó pruebas fehacientes de que Él había resucitado. Estuvo con ellos, comió con ellos, ellos lo palparon, ellos lo miraron, ellos lo observaron, convivieron con Cristo Jesús, porque esa es una gran realidad. Cristo Jesús quería demostrarles que Él había resucitado. Escuchen esto, hermanos, Jesús vive, Él resucitó y Él vive y está a la diestra del Padre ahora. Entonces Jesús les presentó esas pruebas de que Él había resucitado, pruebas de su resurrección, una resurrección corporal. Pero además de esto, Jesús les prometió a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo. Esto es increíble. Joel había hablado de que el Padre enviaría el Espíritu a toda carne. Y esto se cumple en Hechos capítulo 2, cuando Pedro, los 11 y los 120 discípulos están esperando el Espíritu Santo, porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, nos muestra algo extraordinario. El Espíritu Santo les iba a dar poder para ser testigos. Quiero ampliar aquí un poquito el tema. ¿Cuándo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Y cuál es la señal de que tienen el Espíritu Santo? A la luz de Hechos. La primera señal de que ustedes tienen el Espíritu Santo es que son testigos de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo, la recepción del Espíritu Santo, vamos a ver más adelante cómo Pedro desarrolla esta doctrina acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. La pregunta que tendríamos que responder: ¿se cumplió la promesa? La respuesta es sí, se cumplió la promesa. Todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en testigos al compartir la palabra de Dios en diferentes idiomas. Vean conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Es fantástico. Esto es algo fabuloso. Unos simples galileos, estas personas que delante de la sociedad eran nadie, ellos, los seguidores de Cristo Jesús, recibieron el poder, fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y con esa vehemencia empezaron a hablar en otros idiomas. Cuando ustedes leen la narrativa, había personas de otros lugares, había personas que no entendían el arameo, así que ellos tuvieron que hablar en otra lengua. ¿Y quién les dio ese poder? El Espíritu Santo. Así de extraordinario es el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El portavoz de los discípulos fue el apóstol Pedro. Sí, aquel que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, aquel que lloró y se arrepintió, aquel
cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y le dijo, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le dijo. Y Pedro se levanta, lleno del poder del Espíritu Santo. No hay temor en su corazón. No se avergüenza de ser un seguidor de Cristo Jesús. Y habla con vehemencia, habla dirigido por el poder del Espíritu Santo. Tengo una pregunta. ¿Cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Y quiero que lo veamos a la luz de la Biblia. O tal vez tendrías que preguntarte, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Tengo el Espíritu Santo? El hecho de reunirse en un lugar, el hecho de declararse cristiano, no necesariamente puede implicar que se tiene el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7 son muy fuertes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor estará conmigo en el paraíso. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos estas cosas. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo sabemos, cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Pablo nos da la respuesta en Efesios capítulo 1, versículo 13. Quiero que vayan a sus Biblias, Efesios capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, escuchen, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Es muy simple. Nosotros escuchamos la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Cuando nosotros escuchamos y creímos, en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La recepción, el bautismo, el sello del Espíritu Santo se da cuando uno cree en Cristo Jesús. Ahora, quiero explicar otra cosa acerca del Espíritu Santo. Es cierto, todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo. Pero Pablo en la carta a los Tesalonicenses capítulo 5 habla acerca de que es posible apagar, o en Efesios inclusive también dice que es posible contristar o entristecer el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que entristecer el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice Efesios 5:18. Miren cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de nuestro Dios. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo Jesús, si tú has escuchado esa maravillosa noticia de que en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, puedes encontrar el perdón de tus pecados. Si tú has hecho eso, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Recuerda por un momento, recuerda ese hecho maravilloso. ¿Cómo te sentiste cuando creíste en Cristo Jesús? ¿Cómo se sintió tu corazón? Probablemente te embargó una emoción, probablemente lloraste, probablemente tuviste un gozo indescriptible. Y el Espíritu Santo entró en ti. Y probablemente también tenías ese deseo de compartirle a otros lo que Cristo Jesús había hecho en tu corazón. La primera evidencia de que se tiene el Espíritu Santo es de que somos testigos de Cristo Jesús. Déjenme dejarles aquí la primera enseñanza. ¿Qué hacer para que más personas se integren a tu iglesia? Número 1, lo primero que tienen que hacer para que más personas se integren a tu iglesia es buscar la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 31 nos da una clave de qué significa ser llenos del Espíritu Santo. A la luz de la palabra, y ahorita lo vamos a leer, a la luz de la palabra, ser lleno del Espíritu Santo no significa caerse al piso, no significa convulsionarse en el suelo, no significa no poder tener un control en nuestro cuerpo. No, ser lleno del Espíritu Santo significa proclamar que no hay otro nombre debajo de la tierra en el que se puede ser salvo, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, no quiero hacer a un lado las emociones. Claro, nosotros somos seres emocionales, tenemos sentimientos, pero ni las emociones ni los sentimientos tienen que controlar nuestra vida. Quien tiene que controlar nuestra vida es el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es dejarnos controlar por el Espíritu Santo.
¿Qué hacer para que más personas se integren a tu iglesia? Busca la llenura del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino, dice el apóstol Pablo. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no se refiere a experiencias místicas. Ser lleno del Espíritu Santo no se refiere a experiencias extrasensoriales. Ser llenos del Espíritu Santo significa recibir el valor suficiente para proclamar a Cristo. Déjenme ponerles algo muy práctico. Ustedes cada domingo predican. El pastor de su iglesia o invitan a otros pastores, predican aquí. Y ustedes a veces pueden escuchar el mensaje y el mensaje tiene un contenido de la buena noticia, del evangelio. ¿Qué podrían hacer ustedes en ese momento que están escuchando a su pastor y que el pastor está hablando del sacrificio de Cristo Jesús? Compartir el evangelio. ¿Y cómo podrían hacerlo? Allí en sus celulares, en sus computadoras, hay una palabra que dice compartir. Y a veces no lo hacemos. ¿Y saben por qué a veces no lo hacemos? Porque lo van a ver otras personas que nos conocen. Y porque probablemente no tenemos un buen testimonio para compartir a Cristo. ¿Ven cuán importante es buscar la llenura del Espíritu Santo? Vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 31. Miren qué dice el versículo 31. Hechos 4, 31. Estoy en Efesios, voy a Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice de la siguiente manera: después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y miren, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La Reina Valera dice que proclamaban con denuedo. La llenura del Espíritu Santo solamente se va a dar en esa comunión profunda que tengamos con Dios. La llenura del Espíritu Santo solo se va a dar en la medida que dejamos que la palabra del Señor se anide en nuestros corazones. La llenura del Espíritu Santo solo se va a dar en la comunión con Dios. Vamos a la segunda parte. ¿Qué hacer para que más personas se integren a tu iglesia? ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Miren lo que hizo la iglesia primitiva. Vayan conmigo a Hechos capítulo 11. Deben de conocer la historia. Después de esto, ellos oran aquí porque Pablo y Juan fueron llevados delante de los líderes religiosos. Y entonces los amenazaron de que no predicaran más a Cristo Jesús. Así que la iglesia se reúne y ora, y Dios les da el valor para seguir predicando. Pero ya en el capítulo 11, que vamos a ver, versículo 19, ha habido una persecución muy fuerte en Jerusalén. El referente de esa persecución es la muerte de Esteban. Mataron a Esteban. Así que muchos tuvieron que huir de Jerusalén, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí, pero mucha gente huyó. Con ese contexto, miren lo que hicieron estos hermanos que huyeron y estaban en plena persecución. Hechos 11, versículo 9, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. 20. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Hablaron del Señor Jesús. En medio de la persecución hablaron del Señor Jesús. Solo el Espíritu Santo pudo darles el poder necesario para hablar en medio de la persecución. Primero solo hablaron a los judíos, pero después hablaron a los no judíos, como vemos en el versículo 20. Escuchen esto, hermanos. El mensaje de salvación no es exclusivo para algunos, sino es para todos. El mensaje de salvación es para el rico y para el pobre. El mensaje de salvación es para el profesionista y para el que no sabe leer. El mensaje de salvación es para los hombres y para las mujeres. El mensaje de salvación es para los marginados, es para las prostitutas,
es para todos. Nuestro Señor Jesucristo fue fuertemente criticado porque comía con publicanos y pecadores. El mensaje es para todos. ¿Qué pasó cuando empezaron a hablar de Jesús? Sucedieron dos cosas maravillosas. En Hechos capítulo 11, versículo 21, vemos que lo primero que pasó es que la mano de Dios estaba con ellos. Esto es increíble. En medio de la persecución, ellos no tuvieron temor alguno y siguieron predicando a Cristo Jesús. Y la mano de Dios estaba con ellos. Pero lo segundo que vemos ahí en ese mismo versículo 21 del capítulo 11 es que un gran número se convirtió a Jesús. Hay muchas maneras de compartir el evangelio. Muchas maneras. Y esta puede ser una manera de compartir el evangelio. Nosotros como iglesias, ustedes como iglesia pueden organizar un evento evangelístico. Y las redes sociales tienen la virtud de llegar no solamente en nuestro país, sino más allá de nuestro país. Ustedes no saben la manera en cómo trabaja el Señor. Ustedes no saben cómo trabaja el Espíritu Santo. Lo único que nos corresponde a nosotros es hablar de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué significa hablar de Jesús? Hablar de Jesús significa compartir lo que Él hizo para rescatar de la maldad al ser humano y darle una nueva vida. Hay una novela, no sé si ustedes la han leído. El autor es Oscar Wilde y la novela se llama El retrato de Dorian Gray. Esta es una novela que cuando yo la leí me cautivó, pero al mismo tiempo me preocupó. Una de las frases que vienen en este libro dice de la siguiente manera: le obsesionaba la muerte en vida en su propia alma. Quiero explicar un poco. Dorian Gray es un joven que fue pintado por alguien. Y entonces cuando ve la pintura, él se queda asombrado por su juventud y él desea lo que todo mundo desea, ser joven por siempre. Entonces cuando él dice que a él le gustaría ser joven por siempre, se le concede eso. ¿Y saben qué es lo que pasa? El retrato de Dorian Gray, conforme pasa el tiempo y conforme Dorian Gray va viviendo su vida, una vida desenfrenada, una vida llena de lujuria, una vida llena de hipocresía, en pocas palabras, una vida llena de maldad, llena de pecado, el retrato de Dorian Gray va envejeciendo. Pero Dorian Gray vive así. Pero llega un momento que está hastiado. Al final casi de la novela, él habla con otro amigo y dice que quiere hacer las cosas bien. Él está hastiado. Lo último que hizo fue haber asesinado a quien hizo el retrato o la pintura de Dorian Gray. Lo asesinó. Él se sentía cargado. Él sentía una carga por tanta maldad. Y él estaba bien. Él se siguió manteniendo joven. Así que un día él dice: quiero hacer el bien. Platica con su amigo y dice: quiero hacer las cosas buenas. Y su amigo le dice: nunca vas a poder hacer las cosas bien. Llega a su casa. Llega a aquel lugar donde tiene el retrato. Y él dice: tal vez destruyendo este retrato puedo ser yo una persona renovada, puedo ser una persona buena. Así que entra, saca el retrato. Y el retrato hay una persona vieja, una persona con arrugas, una persona desconocida para él. La carga de la maldad es tanto que él toma el cuchillo con el que asesinó al pintor. Y al tomar el cuchillo, él piensa: voy a destrozar este retrato y voy a recuperar mi libertad. ¿Saben qué pasa cuando él rompe el retrato? Se escucha un ruido. Los sirvientes de la casa van a ver qué pasa. Cuando abren la puerta, ven a un hombre viejo en el piso con un puñal en el corazón. La paga del pecado es muerte. El único que nos puede liberar del pecado es Cristo Jesús. Eso significa hablar de Jesús. Yo sé que hay jóvenes aquí que me están escuchando.
Y los jóvenes son creativos. Los que están haciendo ahora esto en las iglesias, de transmitir en vivo, yo les aseguro que no son los adultos, son los jóvenes. Y tienen que usar esa creatividad para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Los discípulos de nuestro Señor Jesús estaban haciendo más discípulos. Y el primer paso consistía en hablarles a otros acerca de Jesús. Ahora, este es el inicio para que más gente se integre a tu iglesia. Campamento de Dios. ¿Quieres que más gente se integre a tu iglesia? Habla de Jesús. No te avergüences de Cristo Jesús. Habla de Cristo Jesús. Así que lo segundo que tienes que hacer para que más personas se integren a tu iglesia es hablarles de Jesús. Aviva tu comunión con Dios. Comparte a otros una verdad liberadora, que solo en Jesús hay salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos lo dice. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Están cumpliendo 30 años. Hay hermanos que fundaron la iglesia, ¿verdad? Ahí están algunos hermanos. Hermanos que ya pasan de los 50 años, ¿verdad, hermanos? 60 años tal vez. Y han de recordar este canto. Yo soy de la escuela, y muchos de ustedes también, hermanos, de 50 y 60 y más, ¿verdad? De la escuela de los coritos. ¿Recuerdan los coritos? Ahora, en nuestro tiempo no había Hillsong, no había rojo, no había verde, no había azul. No había nada de eso en nuestro tiempo. Los coritos, ¿recuerdan? Hermano, ¿recuerda, hermano Realino? Los coritos. Y había uno que cantábamos: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Tenemos que hablar de Cristo Jesús. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay mucha gente que está rompiendo sus retratos y lo único que encuentra es la muerte. El único que puede dar vida eterna es Cristo Jesús. La mejor manera de que ustedes, Campamento de Dios, celebren 30 años de vida es compartiendo el evangelio. Es buscando el ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que tienen que hacer. Aviva tu comunión con Dios. Comparte a otros esta verdad liberadora. Y cuando empiecen a llegar a tu iglesia aquellos que han escuchado el evangelio, aquellos que han creído y aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, la tarea no termina ahí. Tienen que seguir enseñándoles día tras día la palabra de Dios, para que ustedes puedan cumplir la otra parte de su misión: ser más como Jesús, tener el carácter de Cristo Jesús. No podríamos terminar sin hacer. Ser implica hacer. ¿Eres un seguidor de Jesús? Yo espero que digas con todo tu corazón: sí, yo soy un seguidor de Jesús. Entonces, si eres un seguidor de Jesús, haz lo que Jesús te ha dicho ahora. Háblales a otros de Él. Compárteles a otros la buena noticia de que en Cristo Jesús hay vida y hay vida eterna. ¿Estás dispuesto a hablar a otros de Jesús con poder? ¿Estás dispuesto a proclamar a otras personas el evangelio? Joven, ¿estás dispuesto a compartirles a tus amigos, sí, a tus amigos, a tus compañeros de estudio, el evangelio, la buena noticia que hay en Cristo Jesús? Mujeres, amas de casa, ¿están dispuestas a compartirles el evangelio a sus vecinas? Hermanos que trabajan y que ustedes pueden decir: ¿a quién le puedo compartir el evangelio? Hay mucha gente alrededor de ti que vive en la oscuridad. ¿Estás dispuesto a compartir el evangelio? Campamento de Dios, ¿estás dispuesta, iglesia de Campamento, estás dispuesta a compartir el evangelio de Dios? La mejor manera de celebrar un aniversario como iglesia es predicando la buena noticia de que solo en Jesús hay perdón de pecados, solamente en Cristo Jesús. No nos avergoncemos, prediquemos el evangelio, compartamos el evangelio, hablemos de Cristo Jesús, vivamos en Cristo Jesús. Recuerden su misión:
ser más como Jesús. Y ser más como Jesús significa tener el carácter de Jesús, pero también significa compartir su nombre a otros. Quiero terminar haciendo una invitación. Y yo no quiero que eches en saco roto esto que has escuchado. Yo no sé cómo estás viviendo ahora. Yo no sé cómo es tu comunión con Dios. Yo no sé qué tan íntima es tu comunión con Dios. Yo no sé si has perdido tu primer amor. Yo no sé cuándo fue la última vez que compartiste el nombre de Jesús. Inclusive, tal vez tú que me estás escuchando, últimamente te has alejado de Cristo Jesús. Esta situación de la pandemia, esta situación de no reunirse, a lo mejor te ha afectado, pero no debería de ser así. No sé cuál es tu situación, pero lo que sí sé es que si vamos delante de Dios y buscamos su llenura, la llenura del Espíritu Santo, entonces recibiremos el poder, no solamente para vivir conforme a la palabra de Dios y parecernos más a Cristo Jesús, sino también para compartir el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Haz esta oración, allí donde estás. No importa el lugar. Cuando Pablo fue encarcelado, estando ahí en la cárcel, él cantó himnos a nuestro Dios. Y Dios escuchó su oración y lo usó en ese momento para que el carcelero se convirtiera. No importa dónde estás escuchando ahora. Lo importante es que estés dispuesto, es que estemos dispuestos a humillarnos delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Campamento de Dios es el tiempo de que experimentes un avivamiento. Es el tiempo de que cantes en el Espíritu y también con el entendimiento. Es el tiempo de que prediques la palabra de Dios. Es el tiempo de que compartas a Cristo Jesús. Es el tiempo de que en esta iglesia se añadan cada día más los que han de ser salvos. Pero déjame decirte algo, el trabajo no es fácil, el camino no es fácil. Y en algún momento puede implicar hostigamiento, puede implicar persecución. Pero déjame decirte otra cosa, no estás sola, campamento de Dios. Cristo Jesús está contigo. Dile a Dios, díselo, Señor, aquí estoy, lléname de tu Espíritu Santo y úsame para que el número de los discípulos se multiplique en nuestra iglesia. ¿Quieres hacer esta oración? Si hay un pecado en tu vida, tú puedes confesar. Si hay algo que te está distanciando de Dios, acércate y siempre va a estar dispuesto no solamente a perdonarte, sino a darte una oportunidad para que retomes el camino. La mejor manera en que pueden celebrar su aniversario es siendo cada día más como Jesús y hablar cada día más de Jesús. Inclinen sus rostros. Vamos a orar ahorita. El Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. No te resistas al Espíritu Santo. No apagues el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida de manera individual y como iglesia. Pon todas tus cargas delante de Dios. Y que Campamento de Dios sea una iglesia que proclame a Cristo Jesús hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre Santo, no estamos aquí reunidos, Señor. No está toda tu iglesia aquí congregada. Pero ahí está tu iglesia, Señor. Esa iglesia que fue rescatada con la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Ahí está tu iglesia por tu gracia y tu misericordia. Y en esta hora, Señor, yo quiero que escuches, Padre Santo, el ruego de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda humillar el corazón del campamento de Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenar el ser de esta iglesia, el ser de cada uno de los hermanos, de las hermanas. Llena, Señor,
Llena con tu Espíritu Santo a esta iglesia. Y que esta iglesia pueda experimentar un avivamiento, pueda experimentar un despertar, Señor. Y pueda, Padre Santo, buscar el parecerse cada día más a tu Hijo Cristo Jesús. Que tú pongas en el corazón de esta iglesia el querer y el hacer. Que tú hagas un avivamiento en esta iglesia. Que tú puedas despertar a esta iglesia. Que los hermanos, aunque no se reúnan, puedan hablarse unos a otros, llamarse unos a otros, mandarse mensajes los unos a otros, orar unos por otros, Señor. Que tú cada día uses al pastor de esta iglesia para que tu palabra sea expuesta con fidelidad. Llena con tu Espíritu Santo a esta iglesia, a campamento de Dios. Llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendice a esta iglesia. Ayuda a esta iglesia. Y Señor, que tú les des el poder suficiente para que puedan dar testimonio de que solo en el nombre de Jesús hay vida eterna. Aviva el corazón de tu iglesia. Llena con tu Espíritu Santo el corazón de tu iglesia. A ti sea la honra, Señor, y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga.